Bienvenidos a Voces de la Pachamama. Hoy narraremos algo que pocos conocen, la leyenda del cóndor y el colibrí. Como cuentan, el colibrí no siempre fue pequeño. En los Andes antiguos, el cóndor dominaba la montaña, inmenso, quieto, como dueño del cielo. Sin embargo, no era un ave común. Decían que podía cambiar de forma y tomar rostro de hombre sin perder la oscuridad de sus ojos. En ellos vivía una soledad antigua, y fue esa soledad la que lo empujó a tomar una decisión. Así bajó a los campos con voz serena, mirada amable, promesas suaves, y una joven confió en él. Entonces el engaño mostró su verdadera piel, abrió sus alas, volvió a ser cóndor, llevándola hacia su nido entre la roca y el abismo. Su padre la buscó por quebradas y peñascos, entre niebla y silencio, buscó hasta quedar exhausto, pero no dejó de subir. De pronto algo cambió en el aire. Frente a él apareció un colibrí, no pequeño como los de ahora, sino grande, extraño. Súbitamente, el padre inclinó la cabeza y ofreció flores. Todas las flores de su campo serían suyas si le mostraba el camino. Y el colibrí aceptó. Con prisa, el colibrí voló hasta el nido del cóndor y lo distrajo con urgencia. Revoloteó frente a su rostro, lo provocó, lo hizo salir y el nido quedó solo. Fue entonces cuando el padre llegó, vio a su hija débil, pero viva. Ella lo reconoció, se incorporó como pudo y se abrazaron sin decir palabra. No había tiempo para llorar. El padre sostuvo a su hija y juntos descendieron por la roca, entre niebla y miedo de ser alcanzado. Cuando el cóndor regresó, sintió el vacío antes de verlo. Miró su nido, comprendió la ausencia, y la montaña entera tembló con su furia. Buscó, y cuando por fin encontró al colibrí en el campo de flores que había recibido por su ayuda, pero aquel regalo también reveló su escondite, y sobre ese valle de colores el cóndor cayó sobre él con picotazos feroces una vez y luego otra. El colibrí esquivó cuanto pudo, pero cada golpe lo fue debilitando, cada herida lo hizo más pequeño, más frágil. Pobre colibrí. Intentó huir entre la niebla, pero el cóndor seguía detrás de él, inmenso, oscuro, incansable. Y entonces llegó el último picotazo, y su pequeña figura se desvaneció entre la bruma, hasta que ya no pudo verse más. Ya no era el ave grande de antes, pero seguía vivo, y cuando otros colibríes salieron de la bruma, voló con ellos hacia el cielo. Desde entonces, dicen que en su temblor vive la memoria de aquel dolor y el origen de su luz. Y el cóndor dejó de transformarse en humano, pero esa es otra historia.